La lluvia caía como latigazos gélidos sobre la espalda encorvada de Milagros, mientras sus manos calejadas apretaban las asas de una maleta de cartón que amenazaba con deshacerse bajo el diluvio. Aquel faro, una estructura de piedra carcomida por el salitre y el olvido, se alzaba ante ella como un centinela mudo de su desgracia, recortado contra un cielo negro que parecía haberle dado la espalda al mundo. No era solo el frío del océano lo que le calaba los huesos, sino el vacío punzante en el pecho tras haber sido expulsada de la hacienda que cuidó con el alma durante más de 2 décadas de sacrificios. Ella miró hacia atrás, buscando en la oscuridad el rastro de la vida que dejaba, pero solo encontró el rugido de las olas chocando violentamente contra los acantilados, un sonido que resonaba como una risa burlona del destino. En ese momento, sola ante la inmensidad del mar, Milagros sintió que su dignidad era lo único que le quedaba, mientras una pregunta le quemaba la garganta. ¿Qué secreto guardaba aquel lugar maldito que su esposo tanto amó? Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin palabras, cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Dale clic al botón de like, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de la vida real y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos directo a la historia. La miseria no era algo nuevo para Milagros, pero el sabor amargo de la traición era una medicina que no lograba tragar, sintiendo como cada paso hacia el faro era un recordatorio de su derrota. Durante 20 años, ella fue la sombra que mantenía limpia la opulencia de la familia de su difunto esposo, cocinando bajo el calor sofocante y limpiando suelos hasta que sus rodillas suplicaban clemencia. Sus manos, antes suaves, ahora eran un mapa de grietas y costras, testimonio silencioso de una lealtad que fue pagada con el desprecio más absoluto y una orden de desalojo inmediata. El hambre se instaló en su estómago como un animal hambriento, un vacío que dolía más que el cansancio, mientras recordaba los banquetes que servía a quienes hoy la trataban como a un perro callejero. No había una pizca de compasión en los ojos de aquellos que la vieron envejecer entre las paredes de la hacienda, solo una prisa egoísta por borrar su rastro y su nombre de la herencia familiar. El viento soplaba con una ferocidad inaudita, arrastrando el olor a algas podridas y a salitre, una mezcla que se pegaba a su piel y a su ropa gastada como una segunda piel de pobreza. Milagros caminaba con la cabeza baja, no por vergüenza, sino para proteger a su pequeña nieta de las ráfagas que amenazaban con derribarlas en aquel camino de tierra suelta y piedras afiladas. Cada vez que sus pies resbalaban, sentía el peso de la injusticia aplastándole los pulmones, recordándole que no tenía a dónde ir, ni un techo seguro que no fuera aquel montón de piedras viejas. El frío calaba sus huesos, un dolor sordo y constante que la hacía tiritar de forma incontrolable, mientras el recuerdo de una chimenea encendida en la mansión se sentía como un sueño lejano y cruel. La soledad era una manta pesada que la envolvía, recordándole que en este mundo de lobos vestidos de seda, una viuda sin dinero no era más que un estorbo que debía ser eliminado. La pequeña Lucía lloraba en silencio, sus lágrimas calientes mezclándose con el agua de lluvia que empapaba su rostro pálido, mientras sus manitas apretaban el vestido descolorido de su abuela, buscando un consuelo inexistente. Milagros sentía que el corazón se le partía en 1000 pedazos al no poder ofrecerle a la niña más que incertidumbre y el refugio de una estructura que parecía a punto de colapsar. El trabajo pesado de años había dejado una huella imborrable en su espalda que crujía con cada movimiento, pero el dolor físico era nada comparado con la agonía de ver la inocencia de su nieta manchada por la miseria. No había oraciones suficientes para calmar el miedo que le oprimía las entrañas, esa sospecha oscura de que quizás la muerte sería más piadosa que la vida que les esperaba en aquel arrecife olvidado. Sin embargo, su fe inquebrantable, esa pequeña llama que aún ardía en su espíritu maltratado, le impedía soltar la maleta y dejarse caer sobre las rocas húmedas. Los acreedores y los abogados habían sido buitres hambrientos que no dejaron ni las migas de lo que alguna vez fue el hogar de
Milagros, despojándola de cada recuerdo con una frialdad legal que la dejó aturdida. Le habían dicho que el faro era un regalo, una concesión generosa por sus años de servicio, pero ella sabía que no era más que una trampa para que el mar hiciera el trabajo sucio que ellos no se atrevían a ejecutar. El aislamiento era total, una prisión de agua y piedra, donde el único sonido era el lamento del viento y el grito de las gaviotas que sobrevolaban las ruinas como presagios de muerte. Milagros recordaba las palabras de su esposo sobre la importancia de la luz, pero en la penumbra de su realidad actual, aquellas palabras sonaban como un eco hueco de un pasado que ya no existía. Su ropa, remendada una y mil veces, apenas servía de barrera contra la humedad que penetra en su cuerpo, dejándola vulnerable ante la enfermedad y el abandono. Fue entonces cuando apareció el viejo Teo, un pescador cuya piel parecía cuero curtido por el sol y la sal, con ojos nublados por el tiempo, pero que aún conservaban una chispa de astucia ancestral. Él se acercó a paso lento, apoyado en un bastón de madera de deriva, y miró a Milagros con una mezcla de lástima y respeto que ella no había recibido en años de parte de los poderosos. Teo había sido el compañero de guardia de su difunto esposo, un hombre que conocía los rincones más oscuros del océano y las leyendas que los marineros susurraban durante las noches de calma chicha. Con voz ronca, le entregó una pequeña caja metálica, oxidada y cubierta de percebes, asegurando que era el último legado que su marido había guardado con un celo casi religioso. Milagros sintió un escalofrío al rozar el metal frío, percibiendo una conexión inmediata con el hombre que le prometió que nunca la dejaría desamparada, incluso más allá de la tumba. La caja pesaba más de lo que sugería su tamaño, y al sostenerla, Milagros experimentó una extraña calidez que contrastaba con el ambiente hostil que la rodeaba en aquel acantilado de muerte. Teo le explicó que su esposo no solo cuidaba la luz para los barcos, sino que era el guardián de algo mucho más antiguo y valioso, algo que requería de una mano pura para ser revelado. La confusión nubló los ojos de la viuda, quien no podía entender cómo un simple objeto viejo podría cambiar su suerte en medio de tanta desolación y miseria absoluta. Ella miró el faro una vez más, y por un segundo le pareció que las piedras mismas vibraban con una energía contenida, como si esperaran su llegada para despertar de un sueño de décadas. La gratitud hacia el anciano pescador fue un bálsamo para su alma herida, dándole la pequeña chispa de esperanza que necesitaba para no rendirse ante la oscuridad que avanzaba. El momento de la entrega de la herencia fue solemne, rodeado por el estruendo del mar que parecía actuar como testigo de aquel pacto silencioso entre los vivos y los muertos. Milagros abrió la caja con dedos temblorosos, esperando encontrar monedas o joyas, pero solo halló una llave de bronce de diseño intrincado y un diario con las páginas amarillentas por el paso del tiempo. La decepción inicial fue un golpe seco en su pecho, pues ella necesitaba comida y abrigo inmediato, no objetos antiguos que no podían llenar el estómago de su nieta hambrienta. Teo, notando su desánimo, puso una mano rugosa sobre su hombro y le aseguró que el verdadero valor de las cosas no siempre se veía a simple vista, especialmente en un lugar tan místico. La viuda suspiró, sintiendo que el destino se burlaba, una vez más, de sus necesidades, entregándole acertijos en lugar de soluciones reales para su precaria situación de desamparo. Cuando Milagros llegó al pueblo para recoger sus últimas pertenencias, las risas de los criados y la mirada altanera de los nuevos dueños de la hacienda le dolieron más que cualquier herida física. Se burlaban de su herencia, llamándola la reina de las ruinas y sugiriendo que pronto el mar se tragaría su orgullo junto con las piedras del faro abandonado. Los vecinos que antes le pedían favores ahora cruzaban la calle para evitar saludarla, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa que pudiera arruinar sus propias vidas cómodas y mediocres. Ella apretó la llave de bronce contra su corazón, sintiendo el calor del metal a través de su ropa vieja, y mantuvo la barbilla en alto mientras caminaba hacia su destierro definitivo. La humillación era un veneno que intentaba quebrar su voluntad, pero Milagros decidió que no les daría el gusto de verla derramar una sola lágrima de autocompasión frente a ellos.
El faro parecía más una tumba que un hogar, con sus paredes cubiertas de musgo y ventanas que habían perdido sus cristales hace años ante la furia de las tormentas. Don Braulio, el hermano de su esposo, se detuvo en su camioneta de lujo cerca del camino, bajando la ventanilla solo lo suficiente para soltar una carcajada llena de veneno y desprecio absoluto. Le gritó que disfrutara de su castillo de piedra, asegurando que en menos de una semana ella regresaría de rodillas suplicando por un trozo de pan y un techo donde dormir. Milagros no respondió, simplemente lo miró con esos ojos que habían visto demasiado sufrimiento, una mirada que por un instante hizo que el hombre apartara la vista, incómodo ante tal dignidad. El contraste entre el brillo del vehículo y la opacidad de la ropa de la viuda era una herida abierta en la plaza del pueblo, marcando la frontera entre la soberbia y la humildad. A pesar de las burlas y el miedo que le atenazaba el alma, Milagros aceptó su destino con una resignación que rozaba lo heroico, impulsada por el respeto que aún le profesaba a la memoria de su esposo. Ella sabía que él nunca le habría dejado algo inútil, y esa fe era el único motor que mantenía sus piernas en movimiento hacia la cima del acantilado donde el faro la esperaba. Cada escalón de piedra que subía era una batalla ganada contra la desesperación, un acto de fe que desafiaba la lógica de un mundo que solo valora lo que brilla. En el presente, la pequeña Lucía la seguía de cerca, agarrada a su falda, encontrando en la firmeza de su abuela la seguridad que el resto del mundo les había negado con tanta crueldad. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el mar de un rojo sangre que presagiaba una noche de descubrimientos y sombras, marcando el inicio de su nueva y dura existencia. Al llegar finalmente a la base de la torre, Milagros insertó la llave de bronce en la cerradura oxidada de la pesada puerta de madera, sintiendo una vibración que recorrió todo su brazo como un rayo. El mecanismo gimió, resistiéndose al principio, hasta que finalmente cedió con un estruendo que pareció despertar a las criaturas que habitaban en las profundidades de la estructura. La oscuridad del interior la recibió con un abrazo frío y húmedo, cargado de secretos que habían esperado años para ser revelados a la persona adecuada. Ella dio el primer paso hacia la penumbra, consciente de que su vida ya nunca volvería a ser la misma y de que el faro tenía mucho que enseñarle sobre la justicia y el legado. El gancho de lo desconocido la atraía, prometiendo una verdad que se escondía más allá de las apariencias de miseria y abandono que los demás veían con tanto desprecio y superficialidad. Milagros dio un paso al frente, y el aire viciado del interior la envolvió como una mortaja de polvo y olvido, obligándola a cubrirse la boca con un trozo de su rebozo gastado. El silencio dentro de la torre era denso, casi sólido, roto, únicamente por el eco lejano del mar que golpeaba los cimientos de piedra con la persistencia de un corazón que se niega a dejar de latir. Sus ojos, cansados por tantas noches de llanto y vigilia, tardaron largos segundos en acostumbrarse a la penumbra sepulcral donde las sombras parecían cobrar vida propia en las esquinas. Olía a hierro oxidado, a madera que se pudre lentamente por la humedad eterna y a ese aroma metálico que solo el salitre deja tras décadas de asediar una estructura abandonada. Sintió como un escalofrío le recorría la espina dorsal al notar que el suelo de piedra estaba cubierto por una fina capa de arena blanca, como si el océano mismo hubiera estado reclamando el lugar durante su ausencia. La pequeña Lucía se aferró con fuerza a la mano de su abuela, sus deditos temblando mientras miraba hacia la escalera de caracol que se perdía en la oscuridad absoluta de la parte superior del faro. Milagros encendió una pequeña vela que había rescatado de su maleta y la llama vacilante proyectó sombras alargadas y deformes sobre las paredes descascaradas, revelando antiguos grabados y marcas en la piedra. Cada rincón de aquel lugar parecía estar cargado de una energía pesada, una atmósfera que vibraba con el peso de miles de barcos guiados y otros tantos que terminaron sus días contra los arrecifes cercanos. El frío aquí no era solo climático, era un frío que nacía de las paredes mismas, una soledad tan profunda que Milagros sintió ganas de dar media vuelta y huir hacia la tormenta exterior. Sin embargo,
la dignidad de quien no tiene ya nada que perder, la mantuvo firme, obligándola a explorar lo que ahora era su único refugio en este mundo cruel. La limpieza del lugar se convirtió en la primera batalla de Milagros contra la desesperación, usando sus manos calejadas para arrancar las densas telarañas que colgaban del techo como velos de viudez. Con cada rincón que despejaba de escombros y suciedad, encontraba pequeños pedazos de la vida de su difunto esposo, una pipa de madera olvidada, una gorra de marinero descolorida por el sol y algunas herramientas de mantenimiento cubiertas de herrumbre. Estos objetos no eran simples trastos para ella, sino reliquias sagradas que le devolvían por momentos la sensación de que él todavía estaba allí, vigilando sus pasos desde algún rincón invisible. La aspereza de la piedra contra sus palmas le recordaba que la vida siempre ha sido dura, pero que la piedra, al igual que su fe, puede resistir el embate de las olas más violentas. Mientras barría el polvo acumulado, Milagros susurraba oraciones a la Virgencita, pidiendo que aquel lugar le diera las respuestas que su corazón necesitaba para sobrevivir. En una de las habitaciones laterales, Milagros encontró un viejo baúl de madera de cedro que milagrosamente parecía haber resistido el paso del tiempo y la voracidad de la carcoma que devoraba el resto del mobiliario. Al abrirlo, el chirrido de las bisagras oxidadas sonó como un grito de advertencia en el silencio de la torre, haciendo que su corazón latiera con una fuerza inusual contra sus costillas. Dentro no había oro ni plata, sino una colección de mapas náuticos trazados a mano, con anotaciones precisas en los márgenes que hablaban de corrientes traicioneras y rocas ocultas bajo el espejo del agua. También halló una serie de cartas personales que su esposo nunca llegó a enviar, palabras de amor y promesas de un futuro mejor que ahora se sentían como dagas de nostalgia, clavándose en su pecho herido. Cada documento era una pieza de un rompecabezas que Milagros comenzaba a armar, percibiendo que la labor de su marido en aquel faro iba mucho más allá de simplemente encender una lámpara. La exploración la llevó hacia la base de la gran lente del faro, un mecanismo complejo de cristales y bronce que brillaba débilmente bajo la luz de su vela, como el ojo de un gigante dormido. Milagros recordó cómo su esposo solía hablar de la importancia de mantener el cristal limpio, asegurando que una luz pura podía revelar verdades que la oscuridad más profunda intentaba ocultar a los hombres. Sus dedos recorrieron las superficies frías del cristal, sintiendo la perfección de su talla y preguntándose cómo algo tan hermoso podía haber terminado en un estado de abandono tan lamentable y triste. En ese momento, una sensación de paz inexplicable la envolvió, un sentimiento de que no estaba sola en aquella torre, sino acompañada por el espíritu de todos los hombres, dignos que antes que ella habían servido allí. Sabía que debía devolverle la vida a ese gigante de cristal, no solo por necesidad, sino por el honor de la memoria que ahora recaía sobre sus hombros. Fue durante la limpieza profunda de la base del mecanismo cuando Milagros notó algo inusual, una placa de bronce que no encajaba perfectamente con el resto del suelo, dejando una pequeña rendija donde la luz no se reflejaba. Con el corazón en un puño, usó la punta de un cuchillo viejo para palanquear el metal, sintiendo cómo el sudor frío le perlaba la frente, a pesar del clima gélido que reinaba dentro de la torre. Al levantar la placa, descubrió un hueco secreto tallado directamente en la roca madre, un escondite que había permanecido oculto a los ojos de los curiosos durante generaciones enteras de guardafaros. Dentro del agujero había un pequeño catalejo de latón y un frasco de cristal que contenía un aceite dorado, tan denso y brillante que parecía haber atrapado un rayo de sol líquido en su interior. Milagros sostuvo el frasco con reverencia, intuyendo que aquel aceite no era combustible común, sino la llave para activar el verdadero propósito de la herencia que había recibido. La noche cayó con todo su peso sobre el acantilado, y Milagros decidió que era el momento de poner a prueba lo que había descubierto, impulsada por una curiosidad que vencía a su propio cansancio físico. Con manos temblorosas, subió los últimos peldaños de la escalera de caracol hasta llegar a la linterna del faro.
el punto más alto donde el viento aullaba como un alma en pena contra los cristales. Limpió el quemador con un trozo de su propio vestido, ignorando el frío que le entumecía los dedos, y vertió con cuidado el aceite dorado dentro del depósito de latón pulido. Al acercar la llama de su vela, el aceite no prendió con un fuego común, sino que estalló en una luz blanca y pura, una incandescencia tan intensa que obligó a Milagros a cubrirse los ojos por unos instantes. La lente comenzó a girar lentamente, impulsada por un mecanismo oculto que ella no sabía que existía, y el primer rayo de luz atravesó la oscuridad de la noche marina. El rayo de luz era diferente a cualquier otro que Milagros hubiera visto antes. No se dispersaba en la neblina, sino que cortaba la oscuridad como una espada de cristal, apuntando con precisión hacia el arrecife de coral. Ella se asomó por la ventana, con el corazón galopando en su pecho, y observó cómo la luz penetraba en las aguas profundas, eliminando el reflejo de la superficie y revelando lo que el mar ocultaba. Allí, bajo las olas encrespadas, pudo distinguir la silueta de algo masivo y extraño, una estructura que no pertenecía al ecosistema natural del océano y que brillaba con un fulgor metálico bajo el haz del faro. Sus ojos se abrieron con incredulidad al darse cuenta de que no eran rocas lo que veía, sino los restos de un naufragio antiguo, perfectamente conservado por las corrientes y el frío de las profundidades. Milagros sintió un nudo en la garganta al comprender que su esposo siempre supo lo que había allí abajo, esperando el momento justo para ser encontrado por la persona correcta. La revelación física fue acompañada por un choque emocional tan potente que Milagros tuvo que apoyarse en la pared de piedra para no caer al suelo, vencida por la magnitud de su descubrimiento. No era solo el valor material de lo que pudiera haber en aquel barco, sino la prueba irrefutable de que su vida de sacrificios y humillaciones estaba a punto de dar un giro que nadie en el pueblo podría imaginar. Pensó en don Braulio y en su sonrisa de desprecio, y una fuerza nueva nació en sus entrañas, una resolución de hierro que ya no permitiría que nadie volviera a pisotear su dignidad ni la de su nieta. El llanto que brotó de sus ojos ya no era de tristeza, sino de una alegría salvaje y contenida, una risa silenciosa que celebraba el primer triunfo de la justicia sobre la maldad humana. Guardó el secreto en lo más profundo de su ser, sabiendo que el faro ahora era su arma y su fortaleza contra todos aquellos que la querían ver derrotada. Mientras el rayo de luz continuaba su danza hipnótica sobre las olas, Milagros bajó a la habitación principal para abrazar a su nieta, sintiendo que por primera vez en años tenían un futuro real que no dependía de las obras de los ricos. La pequeña Lucía dormía plácidamente sobre una manta vieja, ajena a la revolución que acababa de ocurrir unos metros sobre su cabeza y al milagro que el mar les estaba ofreciendo. La viuda se quedó despierta el resto de la noche, vigilando la luz y estudiando los mapas que su esposo le había dejado, descifrando las rutas y los peligros que rodeaban aquel tesoro sumergido. Sabía que no sería fácil extraer lo que el mar custodiaba con tanto celo, pero también entendía que el tiempo de los humildes estaba llegando con la marea alta de aquella noche sagrada. El faro ya no era una prisión de piedra, sino el faro de su propia redención, brillando con una intensidad que podía verse desde kilómetros de distancia. Milagros sintió que el espíritu de su esposo la rodeaba en aquel momento, como si el viento que soplaba por las rendijas de la torre fuera un susurro de aprobación de quien siempre confió en su fortaleza. Cada crujido de la madera y cada vibración de la piedra le daban una seguridad que nunca había sentido en la mansión de los poderosos, donde siempre fue tratada como un objeto reemplazable y sin alma. La herencia maldita se había transformado en una bendición divina ante sus propios ojos, demostrando que la verdadera riqueza a veces requiere de la oscuridad más profunda para poder ser apreciada en toda su magnitud. La luz del faro no solo guiaba a los barcos hacia un puerto seguro, sino que ahora guiaba su propia vida hacia una orilla de justicia que ella misma tendría que defender con uñas y dientes. El destino había jugado sus cartas, y Milagros estaba dispuesta a apostarlo todo en este juego de sombras y luces donde ella finalmente tenía la ventaja.
Al amanecer, la luz del faro se apagó automáticamente, pero la imagen de lo que había visto bajo el agua quedó grabada a fuego en la mente de Milagros, dándole una energía que no sabía que poseía. Salió a la pequeña terraza de piedra y miró hacia el horizonte, donde el pueblo comenzaba a despertar ajeno al secreto que ella custodiaba con la ferocidad de una leona protegiendo a su cría. Sabía que pronto llegarían las preguntas, que la luz encendida después de tantos años atraería a los curiosos y a los codiciosos como moscas a la miel, y debía estar preparada para el enfrentamiento. Limpió su rostro con agua fría de mar, sintiendo el ardor de la sal en su piel, un recordatorio de que la lucha apenas comenzaba y que el enemigo no se daría por vencido fácilmente. El gancho de la sospecha ya estaba lanzado, y pronto el mundo sabría que la viuda desterrada no estaba tan sola ni tan indefensa como todos habían querido creer. Milagros regresó al interior de la torre para preparar un humilde desayuno para su nieta, mientras su mente trabajaba a 1000 por hora, diseñando la estrategia para proteger su descubrimiento de las garras de don Braulio. Sabía que el hombre no tardaría en aparecer, intrigado por el brillo que seguramente vio desde su balcón de lujo, y ella debía mostrar una calma que ocultara la tormenta de esperanza que rugía en su interior. Miró el diario de su esposo una vez más, encontrando en sus últimas páginas una advertencia sobre la codicia de los hombres y la importancia de mantener la luz encendida solo para quienes realmente la merecían. La herencia no era solo el oro bajo el mar, sino la responsabilidad de administrar una justicia que los tribunales de los hombres habían olvidado hacía mucho tiempo, entre papeles y sobornos. Con la llave de bronce colgada de su cuello, Milagros se preparó para el día, consciente de que el secreto del agua era ahora su única y más poderosa esperanza de salvación. La paz de la mañana fue brutalmente interrumpida por el sonido metálico de una embarcación de motor que se aproximaba con arrogancia hacia el muelle de piedra del faro. Milagros, que estaba remendando una red vieja bajo el sol pálido, sintió como una punzada de ansiedad le recorría el pecho al reconocer la silueta de la lancha rápida de don Braulio. El ruido del motor espantaba a las gaviotas, que huían en círculos caóticos sobre los acantilados, como si ellas también presintieran la llegada de una presencia oscura y cargada de malas intenciones. La viuda apretó la mandíbula y se puso de pie, limpiando sus manos calejadas en su delantal desgastado, mientras veía cómo la espuma blanca del mar era cortada por la quilla de la nave. No había rastro de duda en su rostro, pero por dentro, el miedo a perder la frágil esperanza que acababa de encontrar la hacía temblar de forma casi imperceptible. Don Braulio saltó al muelle con una agilidad ensayada, luciendo un traje de lino blanco que contrastaba violentamente con la austeridad gris de las rocas y la pobreza que rodeaba a Milagros. Sus ojos, ocultos tras unas gafas de sol costosas, recorrieron la fachada del faro con un desprecio que no se esforzaba en ocultar, como si estuviera evaluando el valor de un terreno baldío. Detrás de él, 2 hombres corpulentos de mirada fría y brazos cruzados se mantenían en silencio, actuando como una barrera de carne y hueso entre el patrón y el resto de la humanidad. El aire se cargó de una tensión espesa, un silencio artificial que solo era roto por el rítmico golpeteo del agua contra el casco de la lancha y el respirar agitado de la pequeña Lucía. Milagros se colocó frente a su nieta, protegiéndola con su propio cuerpo, mientras esperaba que el hombre diera el primer paso en aquel duelo de voluntades desiguales. El villano se quitó las gafas con un gesto lento y teatral, revelando una mirada cargada de una codicia que parecía quemar todo lo que tocaba a su paso. Sin mediar saludo alguno, le preguntó a Milagros qué demonios estaba haciendo encendiendo la luz del faro la noche anterior, alegando que ese brillo era una distracción ilegal para la navegación moderna. Su voz era gruesa, llena de esa suficiencia que solo da el dinero mal habido, y la certeza de que las leyes del pueblo estaban escritas para favorecer sus caprichos. Milagros le respondió con una calma que lo sorprendió, asegurando que el faro era su herencia legítima y que ella tenía el derecho y el deber de mantener viva la lámpara que su esposo cuidó. Don Braulio soltó una carcajada seca, un sonido sin rastro de alegría,
y se acercó un paso más, invadiendo el espacio personal de la viuda con una intimidación física evidente. Rumores ya corrían por el pueblo desde el amanecer, susurros de que la viuda loca había invocado a los espíritus del mar para encender una torre que llevaba años en el más absoluto olvido. Los pescadores hablaban en la plaza sobre el rayo de luz blanca que cortaba la neblina, preguntándose si el destino de Milagros estaba a punto de cambiar o si aquel brillo era solo el último estertor de una mujer desesperada. Don Braulio no era ajeno a estos comentarios y su sospecha se alimentaba de la posibilidad de que hubiera algo más en ese arrecife de lo que los mapas oficiales mostraban. Él no creía en milagros ni en herencias sentimentales, solo creía en el poder de la propiedad y en la posibilidad de convertir aquel acantilado en un resort exclusivo para extranjeros ricos. La presencia de la viuda era un obstáculo pequeño, pero molesto que estaba decidido a remover de su camino de la forma más rápida y despiadada posible. El hombre comenzó a caminar alrededor de la torre, golpeando las paredes de piedra con su bastón de madera fina, como si buscara una debilidad estructural que le permitiera declarar el lugar como inhabitable. Milagros lo seguía con la mirada, atenta a cada uno de sus movimientos, sabiendo que cualquier descuido por su parte sería aprovechado por ese buitre con traje de seda para arrebatarle su único refugio. Braulio se detuvo frente a la puerta de madera, notando la cerradura de bronce que ahora brillaba por el uso reciente, y una chispa de rabia cruzó sus facciones al darse cuenta de que la viuda tenía la llave. Le exigió que le permitiera entrar para realizar una inspección de seguridad, alegando que la estructura representaba un peligro para la comunidad y que él, como autoridad de facto del pueblo, debía intervenir. Milagros se negó rotundamente, citando el testamento de su esposo, lo que provocó que el rostro del villano se tornara de un color púrpura por la ira contenida. Pero antes de ver cómo ella enfrentó a este desgraciado y lo que hizo para defenderse, quiero pedirte algo muy importante. Si te gustan las historias de justicia verdadera, esas donde el bien siempre triunfa sobre el mal, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de estas historias que te tocan el alma. Créeme que lo que viene a continuación te va a dejar completamente impactado. Vamos a seguir con la historia. El ultimátum de don Braulio cayó sobre los hombros de Milagros como una losa de granito, cargado con toda la malicia de quien se sabe impune ante los ojos de la justicia de los hombres. Le dio un plazo de 3 días para recoger sus harapos y abandonar el faro, asegurando que tenía documentos legales que invalidaban el viejo testamento de su hermano por supuesta demencia senil. Milagros sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero mantuvo la frente en alto, negándose a mostrarle al desgraciado la debilidad que él tanto deseaba saborear para alimentar su propio ego. Él le advirtió que si no se iba por las buenas, enviaría a la policía para desalojarla por la fuerza y que la custodia de su nieta podría verse comprometida si no tenía un lugar digno donde vivir. Cada palabra era un golpe directo al corazón de la abuela, una amenaza velada que buscaba romper su espíritu antes de que pudiera descubrir el verdadero poder del faro. La viuda intentó negociar, apelando a la poca humanidad que pudiera quedar en el pecho de aquel hombre que compartía la sangre de su difunto esposo, pero solo encontró un muro de frialdad y desprecio. Él se burló de sus lágrimas contenidas, recordándole que en este mundo los humildes solo sirven para ser pisados por las botas de quienes tienen el poder de decidir quién prospera y quién muere en el olvido. La soledad de Milagros se hizo más profunda al ver que los capangas de Braulio comenzaban a tomar fotografías del lugar, marcando el terreno como si ya fueran dueños de cada piedra y cada gota de agua. La impotencia era un nudo que le apretaba la garganta, impidiéndole gritar toda la verdad sobre el oro que el mar le había revelado la noche anterior bajo el rayo de luz. Sabía que si mencionaba el tesoro, su vida no valdría ni un centavo frente a la codicia insaciable de un hombre que no conocía. Límites morales. Braulio se acercó al oído de Milagros y le susurró con un aliento que olía a tabaco caro y a prepotencia, asegurando que ella no era nadie para oponerse a sus planes de grandeza para la región. Le recordó que el faro no era más que un montón de escombros
y que su terquedad solo traería más sufrimiento a la pequeña Lucía, quien no merecía crecer en un lugar tan miserable y hostil. La viuda sintió el impulso de escupirle en la cara, pero la sabiduría de los años le dictó que la paciencia sería su mejor aliada en esta guerra que apenas comenzaba a escalar. Él se retiró hacia su lancha, con la seguridad de quien ya se siente victorioso, dejando tras de sí una estela de humo negro y un sentimiento de desolación que amenazaba con apagar la fe de Milagros. Ella lo vio alejarse, prometiéndose a sí misma que protegería el secreto del agua hasta con su último aliento, sin importar cuántos demonios enviara el rico contra ella. Esa misma tarde, las represalias comenzaron de forma silenciosa pero efectiva, recordándole a la viuda que don Braulio no estaba jugando y que su poder llegaba a todos los rincones del pueblo polvoriento. Al intentar bajar al mercado para comprar algo de pan con sus últimas monedas, descubrió que el camino de tierra que conectaba el faro con el pueblo había sido bloqueado por una montaña de rocas, supuestamente por un derrumbe natural. Era obvio que las máquinas de la constructora de Braulio habían provocado el obstáculo para dejarla incomunicada y forzarla a rendirse por hambre y aislamiento total en la torre de piedra. Milagros tuvo que regresar cargando a Lucía, con el corazón lleno de una rabia sorda que comenzaba a transformar su miedo en una resolución de acero inoxidable. La falta de suministros básicos se convirtió en un problema inmediato, obligándola a racionar la poca comida que le quedaba mientras buscaba una forma de superar aquel asedio cruel y desalmado. Al llegar de nuevo al faro, encontró que alguien había apedreado las pocas ventanas que aún conservaban cristales, dejando el interior expuesto al viento helado que comenzaba a soplar desde el norte con furia renovada. No fue un accidente. Fue un mensaje claro de que ya no estaba segura ni siquiera dentro de las paredes que consideraba su fortaleza personal y sagrada. Milagros recogió los trozos de vidrio con las manos temblorosas, sintiendo cómo un pequeño corte en su dedo le recordaba que era de carne y hueso, pero que su espíritu era mucho más duro que el cristal roto. La pequeña Lucía lloraba asustada por el estruendo de los golpes, y la abuela tuvo que inventar una historia sobre gigantes traviesos para calmar el terror que brillaba en los ojos de la niña. El acoso apenas comenzaba, y la viuda sabía que cada noche sería una batalla contra el sabotaje de quienes no tenían el valor de enfrentarla cara a cara bajo la luz del sol. La desesperación intentó infiltrarse en sus oraciones nocturnas, pero Milagros se aferró a la imagen de la Virgencita, que tenía pegada con un poco de cera en la pared de piedra húmeda. Sabía que el tiempo se agotaba y que el tercer día llegaría con la fuerza de una tormenta definitiva, trayendo consigo la violencia física que Braulio tanto había sugerido con sus palabras venenosas. Miró hacia el mar, donde las olas continuaban su danza eterna sobre el secreto sumergido, y sintió que el agua la llamaba, pidiéndole que confiara en el poder que su esposo le había confiado. No podía rendirse ahora, no cuando el destino le había mostrado el camino de la redención a través de la luz de aquel faro abandonado que todos los demás despreciaban. La lucha ya no era solo por un techo, sino por el derecho de los humildes a poseer lo que la vida les había otorgado como recompensa a su inquebrantable y digna honestidad. El gancho de la resolución comenzó a formarse en su mente mientras estudiaba de nuevo el diario de su esposo, buscando una salida que no implicara la derrota o la huida cobarde ante el enemigo poderoso. Descubrió que el viejo Teo no era el único que recordaba las leyendas del faro y que quizás la comunidad de pescadores podría ser la clave para equilibrar la balanza en este conflicto de codicia y fe. Milagros se preparó para la noche más larga de su vida, sabiendo que el siguiente paso de don Braulio sería el más peligroso de todos y que ella debía estar lista para recibirlo. La tensión narrativa alcanzó su punto más alto cuando, desde la parte superior del faro, vio las luces de varios vehículos acercándose por la costa, rompiendo la oscuridad como ojos de bestias hambrientas de poder. Sabía que el asedio final estaba por comenzar y que solo su ingenio y la herencia del faro podrían salvarla de caer en el abismo de la miseria absoluta. La noche se cerró sobre el faro con una pesadez asfixiante
y Milagros sintió que las paredes de piedra, que antes le ofrecían consuelo, ahora se encogían para aprisionar sus últimas esperanzas. Sin comida suficiente y con el agua, racionada al mínimo, el hambre comenzó a manifestarse como un dolor punzante que le nublaba el juicio y le restaba las fuerzas necesarias para mantenerse en pie. Miraba a la pequeña Lucía, que intentaba dormir envuelta en todas las mantas que tenían, y el sentimiento de culpa la golpeaba con más fuerza que el viento que se filtraba por las ventanas rotas. Se sentía acorralada, como un animal herido que espera el golpe de gracia, preguntándose si su terquedad por mantener la dignidad no era en realidad una sentencia de muerte para la única familia que le quedaba. En la penumbra de la torre, la soledad era un monstruo silencioso que le susurraba al oído que la rendición era el único camino para salvar la vida de la niña. El miedo por su nieta la paralizaba por momentos, haciéndola imaginar los peores escenarios posibles en manos de un hombre tan desalmado como don Braulio. Sabía que el villano no dudaría en usar la influencia de sus abogados para declarar que ella no era apta para cuidar a Lucía, usando la propia miseria que él había provocado como arma legal. Cada sombra que se proyectaba en la pared parecía el rostro de un policía o de un asistente social viniendo a arrebatarle lo único que amaba en este mundo despiadado. Milagros se hundió en una silla vieja, con la cabeza entre las manos, sintiendo que el abismo de la desesperación la succionaba hacia una oscuridad de la que no había retorno. Consideró seriamente bajar al pueblo al amanecer, buscar a Braulio y firmar cualquier papel de renuncia con tal de asegurar un plato de sopa caliente para la pequeña, aunque eso significara vivir el resto de sus días en la deshonra total. Esa fue la noche más oscura de su alma, una vigilia marcada por oraciones desesperadas que parecían perderse en el rugido ensordecedor de un mar que ya no le devolvía respuestas. No podía cerrar los ojos, pues el silencio era interrumpido por crujidos extraños que ella interpretaba como los pasos de los enviados de Braulio acechando en la oscuridad del acantilado. El frío penetraba en su cuerpo, entumeciendo sus dedos y haciéndola tiritar de una forma que le recordaba su propia fragilidad humana frente a la maquinaria del poder. Se sentía pequeña, insignificante, una simple mota de polvo en el engranaje de un destino que parecía deleitarse en aplastar a los humildes bajo el peso de la injusticia. La fe, que siempre había sido su ancla, comenzaba a soltarse del fondo marino, dejándola a la deriva en un océano de dudas y de un cansancio espiritual que le agotaba el deseo de seguir luchando contra la corriente. Al rayar el alba, la escala de la violencia subió un peldaño más, demostrando que don Braulio ya no tenía paciencia para los juegos psicológicos y quería resultados inmediatos. Milagros salió a la terraza y vio con horror cómo el pequeño huerto de hierbas medicinales que había intentado rescatar entre las piedras había sido pisoteado y cubierto con aceite quemado. El olor penetrante del combustible le revolvió el estómago, siendo una señal clara de que el enemigo estaba dispuesto a envenenar la tierra misma para expulsarla de su refugio sagrado. No solo eso, el camino de acceso estaba ahora vigilado por hombres armados que impedían que cualquier pescador se acercara con ayuda o suministros, sellando su aislamiento de forma definitiva. Don Braulio estaba comprando el silencio del pueblo con amenazas y sobornos, asegurándose de que nadie se atreviera a extenderle una mano a la viuda que se atrevió a desafiar su autoridad absoluta. La amenaza se volvió física cuando una piedra envuelta en un trapo encendido atravesó una de las ventanas superiores, iniciando un pequeño incendio en el almacén de cuerdas viejas. Milagros tuvo que correr desesperada, usando la poca agua que les quedaba para sofocar las llamas, antes de que el fuego consumiera la estructura de madera que sostenía la escalera. Mientras luchaba contra el humo negro que le llenaba los pulmones, escuchó las risas distantes de los capangas desde la base del acantilado, celebrando su angustia como si fuera un espectáculo de circo. El terror en los ojos de Lucía, que gritaba escondida bajo la mesa, fue el detonante de una rabia nueva que comenzó a hervir en la sangre de la abuela, reemplazando el miedo por una determinación letal. Ya no se trataba solo de una herencia o de dinero.
Se trataba de sobrevivir a un ataque directo contra su vida y la integridad de una niña inocente que no comprendía tanta maldad. Sintiéndose derrotada, Milagros se arrastró hasta la pequeña capilla improvisada que había montado en un rincón, cayendo de rodillas ante la imagen de la Virgencita, con el corazón deshecho en 1000 pedazos. Sus manos calejadas se entrelazaron en un gesto de súplica extrema, mientras sus labios apenas podían articular las palabras de una plegaria que era más un lamento que una petición. Fue en ese momento de entrega absoluta, cuando ya no esperaba nada del mundo de los hombres, que una sensación de calor comenzó a irradiar desde el suelo de piedra de la torre. No era el calor de las llamas, sino una vibración reconfortante, como si el faro mismo estuviera respondiendo a su dolor con un abrazo de energía ancestral y protectora. Cerró los ojos y por un instante pudo ver la imagen de su difunto esposo sonriéndole, recordándole que los cimientos de aquel lugar eran mucho más profundos de lo que cualquier hombre codicioso podría imaginar jamás. En medio de esa búsqueda espiritual, sus ojos se fijaron en una foto vieja del benfeitor, su esposo, que estaba enmarcada en un trozo de madera desgastada por el tiempo. Notó que el marco tenía una ligera protuberancia que nunca antes había observado, un pequeño relieve que parecía coincidir exactamente con el diseño de la llave de bronce que llevaba colgada al cuello. Con manos que ya no temblaban, Milagros desmontó el marco y descubrió una ranura oculta que revelaba un compartimiento secreto detrás de la imagen del guardafaros. Su corazón latía con una esperanza renovada mientras introducía la llave y escuchaba el clic metálico de un mecanismo de precisión que había permanecido dormido durante décadas. Al abrirse el compartimiento, cayó en su regazo un sobre de cuero impermeable, sellado con cera roja y marcado con el sello oficial del antiguo gobierno revolucionario. Dentro del sobre no solo había documentos, sino la verdadera segunda capa del legado que su esposo había protegido con tanto sacrificio y silencio. Se trataba de un título de propiedad original y un acta de protección histórica que declaraba el faro y el arrecife circundante como patrimonio inalienable de la nación, bajo la custodia eterna de su familia. Pero lo más impactante fue encontrar una cinta de grabación de magnetófono y un mapa detallado que señalaba no solo el naufragio, sino las pruebas de los crímenes que el abuelo de Braulio había cometido para amasar su fortuna. Milagros leyó con avidez, dándose cuenta de que el oro bajo el agua no era un tesoro perdido, sino una prueba viviente de una deuda histórica que la familia del villano nunca quiso pagar. Tenía en sus manos el arma secreta que podía destruir el imperio de Braulio y devolverle el honor a todos los que fueron pisoteados por su linaje de ladrones. Además de los documentos, el sobre contenía una serie de instrucciones precisas sobre cómo activar una señal de emergencia que solo los pescadores veteranos, como el viejo Teo, sabrían reconocer y responder. Su esposo había dejado una ruta de comunicación secreta, un sistema de espejos y luces que permitiría a Milagros pedir ayuda sin que los hombres de Braulio se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. La viuda sintió que una fuerza sobrehumana invadía su cuerpo cansado, dándole la claridad mental necesaria para diseñar un plan de contraataque que nadie en el pueblo podría haber previsto. Ya no era la víctima sagrada que esperaba el golpe. Ahora era la estratega que tenía las pruebas necesarias para hundir a su opresor en el mismo abismo de deshonra que él le había preparado. La noche ya no le parecía tan oscura, pues el resplandor de la justicia comenzaba a asomar en el horizonte de su pensamiento estratégico y valiente. Milagros subió de nuevo a la linterna del faro, pero esta vez no para ver el tesoro, sino para preparar el mecanismo de señales que su esposo le había detallado con tanta minuciosidad. Sabía que don Braulio volvería al tercer día esperando encontrar a una mujer quebrada y lista para rendirse, pero en su lugar encontraría a una guerrera armada con la verdad y respaldada por la historia. Cada movimiento que hacía para ajustar los espejos era un acto de rebelión contra los años de humillación, una declaración de guerra silenciosa contra quienes creían que el dinero podía comprar la voluntad de los humildes. La pequeña Lucía
Al ver el cambio en la actitud de su abuela, dejó de llorar y comenzó a ayudarla a limpiar los cristales, como si ella también entendiera que la luz estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. La atmósfera en la torre se transformó de desesperación en una preparación tensa y épica para el enfrentamiento final que decidiría el destino de todos. La viuda decidió que no usaría el oro para su propio beneficio inmediato, sino que lo presentaría como la prueba definitiva del robo que había mantenido al pueblo en la pobreza mientras la familia de Braulio prosperaba. Sabía que esta decisión era arriesgada, pues despertaba la ambición de muchos, pero era la única forma de asegurar una justicia real y duradera que redimiera la memoria de su esposo. El gancho de la batalla final estaba echado, y Milagros se sentía preparada para arriesgarlo todo en una última jugada maestra, donde la verdad sería su escudo y la luz su espada. Miró hacia el pueblo, donde las luces de la mansión de Braulio brillaban con una falsa seguridad, y sonrió con una tristeza solemne por lo que estaba a punto de ocurrir. El abismo había quedado atrás, y ahora solo quedaba el ascenso hacia un clímax que prometía ser tan violento como satisfactorio para su alma atormentada. Terminó de preparar la señal justo cuando las primeras luces del tercer día comenzaban a teñir el cielo de un color púrpura y naranja, anunciando la llegada del plazo final impuesto por el villano. Milagros bajó a la entrada del faro, se lavó la cara con la última reserva de agua limpia y se puso su mejor vestido, aquel que guardaba para las ocasiones sagradas y que representaba su dignidad intacta. Estaba lista para recibir a don Braulio no como una suplicante, sino como la dueña legítima de una verdad que haría temblar los cimientos de todo el Estado. El silencio del amanecer era la calma que precede a la tormenta, y ella podía escuchar el rugido del motor de la lancha acercándose de nuevo, trayendo consigo el desenlace de esta historia de fe y traición. El enfrentamiento épico estaba a solo unos minutos de distancia, y la viuda del faro ya no tenía miedo, pues sabía que el cielo nunca abandona a quien lucha con la verdad por delante. El sol del tercer día emergió del horizonte como un disco de fuego, bañando el acantilado con una luz dorada que no lograba disipar el frío gélido de la tensión acumulada. El rugido de varios motores rompió el silencio de la mañana, anunciando que don Braulio no venía solo, sino que traía consigo una comitiva de intimidación diseñada para aplastar cualquier rastro de resistencia. 2 camionetas negras de vidrios polarizados se detuvieron al final del camino bloqueado, mientras la lancha rápida del villano atracaba con violencia contra el muelle, escoltada por hombres uniformados y un abogado de sonrisa cínica que portaba un maletín lleno de amenazas legales. La llegada fue coreografiada para parecer una invasión, una demostración de fuerza bruta destinada a quebrar los nervios de una mujer sola, rodeando el faro como si fuera una fortaleza enemiga a punto de ser asaltada. Milagros observaba desde la terraza, sintiendo cómo el aire se cargaba de una electricidad peligrosa que hacía que los vellos de sus brazos se erizaran bajo su ropa humilde pero impecablemente limpia. Braulio bajó de la embarcación con la arrogancia de un conquistador pisando tierra extranjera, ajustándose el cuello de su camisa de marca mientras lanzaba una mirada de triunfo hacia la torre de piedra. A su lado, el abogado comenzó a leer en voz alta una orden de desalojo inmediata, usando términos técnicos y palabras rebuscadas que buscaban confundir y aterrar a la viuda con el peso del Estado. Detrás de ellos, los capangas cruzaban los brazos, mostrando sus armas de forma apenas disimulada, creando una atmósfera de peligro inminente que hacía que hasta las gaviotas guardaran un silencio sepulcral. Don Braulio gritó hacia lo alto, exigiendo que Milagros bajara de una vez por todas con sus pertenencias, si no quería que sus hombres entraran a sacarla por la fuerza y a rastras frente a su propia nieta. La crueldad en su voz era absoluta, una vibración llena de veneno que buscaba la humillación final de la mujer que se había atrevido a desafiar su voluntad soberbia y desalmada. Sin embargo, para sorpresa de todos los presentes, Milagros no bajó corriendo ni llorando, sino que caminó hacia la puerta del faro con una parsimonia que irradiaba una autoridad
que nadie esperaba encontrar en una cocinera desterrada. Se detuvo en el umbral de la pesada puerta de madera, con la espalda recta como un mástil de acero y la barbilla en alto, desafiando la mirada de los hombres armados con una serenidad letal. Ya no vestía el delantal de trabajo, sino su mejor vestido negro de luto, y en su cuello brillaba la llave de bronce como si fuera una joya de un valor incalculable. Algo había cambiado profundamente en sus ojos. Ya no eran los ojos de la víctima sagrada que pedía clemencia, sino los ojos de una jueza que estaba a punto de dictar una sentencia inapelable. La transformación fue tan evidente que incluso los capangas más rudos retrocedieron un paso, intimidados por esa dignidad inquebrantable que parecía emanar de cada poro de su piel curtida por el sol. Don Braulio, desconcertado por la falta de miedo de la viuda, comenzó a escupir una serie de amenazas verbales, asegurando que si no firmaba la renuncia en ese instante, pasaría el resto de sus días en una celda oscura por desacato a la autoridad. Le dijo que era una vieja estúpida que no entendía el progreso y que su terquedad solo estaba cavando su propia tumba en aquel arrecife olvidado por Dios y por los hombres. Milagros lo dejó hablar, permitiendo que el hombre se hundiera solo en su propia verborrea de soberbia, manteniendo un silencio que comenzó a poner nervioso hasta al abogado más experimentado. Cuando el villano finalmente se quedó sin aire, ella respondió con una voz que, aunque baja, resonó con la fuerza de un trueno en el silencio del acantilado, preguntándole si realmente creía que un trozo de papel comprado con sobornos podía borrar la verdad grabada en la historia de aquel pueblo. Fue un duelo de palabras donde la prepotencia de Braulio chocaba contra la calma letal de una mujer que sabía que tenía la carta de triunfo bajo la manga. La viuda reveló entonces que el faro no era una ruina abandonada, sino un monumento protegido que guardaba las pruebas del robo histórico que el abuelo de Braulio había cometido contra el patrimonio del pueblo. Le explicó, párrafo por párrafo, cómo la fortuna de su familia se basaba en el hundimiento provocado de barcos para cobrar seguros y quedarse con cargamentos de oro que pertenecían a la nación entera. La risa de Braulio se volvió forzada, una mueca de incredulidad que intentaba ocultar el pánico que empezaba a asomar en sus pupilas al ver que la mujer conocía detalles que deberían haber muerto hace un siglo. Ella mencionó nombres, fechas y el contenido exacto del cofre que el rayo del faro había revelado bajo el agua, demostrando que su conocimiento no era una suposición, sino una certeza documentada. El abogado de Braulio palideció, cerrando su maletín con manos temblorosas al darse cuenta de que la situación legal acababa de dar un giro de 180 grados en contra de su cliente. Milagros dio un paso al frente y señaló hacia el mar, donde de repente aparecieron decenas de botes de pesca que se acercaban en una formación silenciosa y poderosa, liderados por el viejo Teo. Los pescadores del pueblo, alertados por las señales que ella había enviado durante la noche, llegaban armados con sus redes y sus verdades para respaldar a la mujer que siempre los había tratado con respeto. Don Braulio intentó ordenar a sus hombres que despejaran el muelle, pero se encontró con que sus propios capangas dudaban al ver a sus propios familiares y amigos entre los que llegaban por el agua. La revelación pública estaba ocurriendo en tiempo real, con Milagros sosteniendo en alto los documentos históricos y la cinta de grabación que el benfeitor le había dejado como su legado más sagrado. El segredo ya no pertenecía solo a ella, ahora pertenecía a toda la comunidad que había sido explotada durante décadas por la avaricia de una sola familia desalmada y corrupta. En un momento de tensión máxima, Milagros encendió una pequeña grabadora vieja, donde se escuchaba la voz clara de su esposo, detallando cómo don Braulio había intentado sobornarlo para que apagara el faro y permitiera un último naufragio lucrativo. La voz del difunto guardafaros resonó en el acantilado como una acusación del más allá, haciendo que el rostro del villano pasara de la arrogancia al pánico más absoluto y visible. Los pescadores comenzaron a gritar justicia, rodeando a los hombres de Braulio, que viéndose superados en número y en moral, bajaron sus armas y se apartaron, dejando a su patrón solo frente a la multitud enfurecida. La humillación de Braulio fue lenta y satisfactoria.
Aquel hombre que minutos antes se creía dueño de la vida y la muerte, ahora se veía reducido a un cobarde que buscaba refugio detrás de un abogado que ya estaba planeando su propia huida. La justicia divina parecía materializarse en la luz del sol que reflejaba la verdad en cada par de ojos presentes en aquel enfrentamiento épico. La llegada inesperada de una patrulla de la Policía Federal, que Milagros había contactado a través de una radio de emergencia que su esposo mantenía oculta, selló el destino del villano de forma definitiva. Al ver a las autoridades reales y no a los policías locales comprados por Braulio, el hombre intentó balbucear excusas sobre una confusión de papeles, pero las pruebas que Milagros entregó eran demasiado sólidas para ser ignoradas. Fue esposado frente a todos, sus manos finas de rico, ahora aprisionadas por el metal frío que tantas veces usó contra los humildes del pueblo. Su caída fue total, de ser el soberano absoluto a ser un sospecho de crímenes federales y fraude histórico, todo gracias a la valentía de una viuda que nadie valoraba. Milagros lo vio ser llevado hacia la lancha de la policía, sin decir una palabra, permitiendo que el silencio fuera el castigo más pesado para un hombre que siempre usó el ruido de su poder para silenciar a los demás. Finalmente, cuando la lancha se alejaba llevando al desgraciado hacia su juicio, el pueblo estalló en un grito de alegría que pareció hacer vibrar los cristales de la linterna del faro. Milagros no celebró con gritos, sino que se dejó caer en un banco de piedra, sintiendo cómo el peso de años de sufrimiento se evaporaba con la brisa marina. Había ganado la guerra no con balas, sino con la luz de la verdad y la herencia de un hombre bueno que nunca la abandonó realmente. La victoria era agridulce, pues sabía que el camino hacia la restauración del pueblo sería largo, pero al menos la sombra de la opresión se había disipado para siempre de aquel acantilado sagrado. Miró a su nieta, que corría hacia ella con los brazos abiertos, y supo que el sacrificio de su esposo no había sido en vano, y que su dignidad estaba ahora más firme que las piedras del faro. El clímax terminaba con la imagen de una mujer victoriosa por su fe, lista para convertir aquel tesoro en la semilla de un futuro de justicia para todos. El destino de don Braulio se selló tras las rejas de una prisión federal, donde el lujo de sus trajes de lino fue reemplazado por el áspero algodón de un uniforme naranja que no distinguía rangos ni fortunas. Su imperio de corrupción se desmoronó como un castillo de arena ante la marea de pruebas que Milagros entregó a las autoridades, revelando una red de fraudes que salpicó a jueces y políticos de toda la región. Aquel hombre que una vez caminó por el pueblo con la barbilla en alto, despreciando el olor a pobreza, ahora pasaba sus días en una celda estrecha, masticando el sabor amargo de una derrota que nunca imaginó posible. La justicia poética quiso que sus cuentas bancarias fueran congeladas y sus propiedades confiscadas para pagar las indemnizaciones de las familias que él mismo había arruinado durante décadas de avaricia desmedida. Ya no había escoltas ni abogados poderosos que pudieran salvarlo del juicio implacable de una sociedad que finalmente había abierto los ojos ante su verdadera y oscura naturaleza. En el pueblo, la caída del villano fue recibida como el fin de una larga y opresiva sequía, permitiendo que la dignidad de los humildes volviera a florecer en cada esquina de la plaza polvorienta. La mansión de los Braulio, símbolo de la soberbia y el robo, fue convertida por orden judicial en un centro comunitario, donde los hijos de los pescadores ahora recibían la educación que antes les era negada. Milagros observaba desde la distancia cómo el nombre de su difunto esposo era rehabilitado, pasando de ser un simple guardián de faro a un héroe nacional que protegió el patrimonio del pueblo con un silencio heroico. No hubo rastro de rencor en el corazón de la viuda al ver la ruina de quien tanto daño le quiso, sino una paz profunda y reparadora que solo la justicia verdadera puede otorgar a un alma cansada de luchar. El contraste entre su nueva libertad espiritual y la prisión física de su enemigo era el testimonio final de que el bien siempre encuentra su camino de regreso. La prosperidad regresó al puerto, pero no la prosperidad ruidosa de los resorts de lujo, sino una abundancia humilde y compartida que nacía del trabajo digno
y del respeto mutuo entre vecinos. Milagros utilizó parte de la recompensa legal por el hallazgo del tesoro para fundar una escuela de navegación y un refugio para viudas que, como ella, habían sido olvidadas por un sistema que solo premia la riqueza material. El faro fue restaurado con el esfuerzo colectivo del pueblo. Cada piedra fue limpiada y cada cristal pulido hasta que la torre volvió a brillar con una intensidad que se convirtió en leyenda en toda la costa del Pacífico. Ya no era un lugar de destierro y soledad, sino el corazón palpitante de una comunidad que aprendió que la unión es la única defensa contra la codicia de los poderosos y desalmados. La nieta de Milagros creció corriendo por los pasillos de piedra, aprendiendo que la luz no solo sirve para guiar barcos, sino para iluminar el camino de la honestidad. Una nueva capilla fue construida en la base del acantilado, dedicada a la Virgencita del Carmen, donde cada tarde se encendía una vela en memoria de los marineros que perdieron la vida protegiendo la verdad. Milagros se encargaba personalmente de las flores, manteniendo su sencillez de siempre, vistiendo sus ropas limpias pero modestas que recordaban a todos que el dinero no cambia la esencia de una mujer con valores inquebrantables. La herencia de su esposo se transformó en un legado vivo, en becas para jóvenes talentosos y en un sistema de pesca sostenible que aseguró que nadie en el pueblo volviera a pasar hambre o frío. El oro del naufragio fue entregado al Museo Nacional, pero el verdadero tesoro se quedó en las manos de quienes supieron administrarlo con humildad y justicia social. La viuda del faro se convirtió en una figura de respeto absoluto, una abuela para todos los niños del puerto que escuchaban con asombro la historia de la luz que reveló el secreto del agua. El narrador no puede evitar reflexionar sobre cómo la justicia divina a veces utiliza los caminos más extraños y dolorosos para manifestarse en el mundo de los hombres, recordándonos que nada queda oculto bajo el sol por siempre. La historia de Milagros es un recordatorio de que los humildes, aunque parezcan frágiles ante el poder del dinero, poseen una fortaleza moral que ninguna billetera puede comprar, ni ninguna amenaza puede quebrar. La soberbia siempre termina cayendo por su propio peso, tropezando con las mismas piedras que puso en el camino de los demás, mientras que la fe inquebrantable construye puentes hacia una redención que trasciende lo material. En este mundo de sombras y engaños, la luz de la verdad siempre encontrará una rendija por donde filtrarse, revelando las intenciones del corazón y devolviendo a cada quien lo que legítimamente le corresponde por sus actos. La justicia puede tardar, puede parecer dormida entre las olas de la injusticia, pero siempre llega a la orilla con la fuerza de una marea que nadie puede detener. Vemos cómo los que se creen dueños del mundo terminan mendigando un poco de compasión en la soledad de su fracaso, mientras que los que sufrieron con dignidad son recompensados con una paz que el dinero no puede comprar. La vida de Milagros nos enseña que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene en sus manos, sino por lo que guarda en su alma y por la capacidad de mantenerse firme en medio de la tormenta más violenta. El faro sigue allí, imponente sobre el arrecife, como un símbolo eterno de que la luz de un solo hombre bueno puede disipar la oscuridad de toda una estirpe de malvados y codiciosos. Cada vez que el rayo de luz corta la neblina del mar, el pueblo recuerda que la justicia es posible cuando hay un corazón puro dispuesto a custodiarla con valentía y sacrificio. Los humildes heredarán la tierra, no por su fuerza física, sino por la pureza de sus intenciones y la resistencia de sus esperanzas frente al olvido y la crueldad. La imagen final nos muestra a Doña Milagros sentada en la terraza del faro al atardecer, con una sonrisa leve y tranquila que refleja la satisfacción de haber cumplido con su deber ante Dios y ante los hombres. A su lado Lucía lee un libro de historia, ajena ya a los días de hambre y frío, sabiendo que su futuro está protegido por el amor de una abuela que no se dejó doblegar por el miedo. El mar, ahora en calma, susurra contra las rocas como un viejo amigo que comparte un secreto compartido, una complicidad sagrada entre la naturaleza y la mujer que supo leer sus señales en la oscuridad. El viento ya no suena como un lamento, sino como una melodía de libertad que recorre los
acantilados, y se pierde en la inmensidad de un horizonte lleno de posibilidades y de paz. Ella sabe que el cielo nunca abandona a quien lucha con dignidad, y esa certeza es la almohada más suave sobre la cual descansar después de una vida de tanto sacrificio y lucha. Si esta historia te tocó el corazón y crees en lo más profundo de tu alma, que el bien siempre triunfa sobre el mal, te pido que compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Déjanos aquí abajo, en los comentarios, qué fue lo que más te impactó de esta historia, y si conoces algún caso similar donde la fe haya movido montañas de injusticia. No olvides suscribirte al canal, porque aquí siempre traemos historias reales donde la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega para poner a cada quien en su lugar. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.